Antes de empezar, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y darle a me gusta si te gustan los análisis profundos, las investigaciones exclusivas y las historias que revelan lo que realmente sucede tras bambalinas en el mundo del espectáculo latino. Comparte este video o artículo con tus amigos para que más personas puedan acceder a esta información, elaborada con seriedad, sensibilidad periodística y una perspectiva humana sobre los personajes principales. Ahora, adentrémonos en uno de los temas más comentados de los últimos meses. Lucero habla sobre Angélica Vale. Durante años, el público creyó que Lucero y Angélica Vale tenían una relación fuerte, casi familiar, basada en décadas de experiencia compartida en el mismo mundo artístico. Ambas crecieron frente a las cámaras, compartieron escenario, participaron en programas especiales, galas benéficas y, sobre todo, un profundo y aparentemente inquebrantable respeto. Sin embargo, la industria del entretenimiento, glamurosa por fuera, pero compleja por dentro, es también un ámbito donde los silencios pueden decir más que las palabras, y un gesto malinterpretado puede convertirse en un rumor que se propaga como la pólvora. Lucero, conocida por su transparencia emocional, su ética de trabajo y su disciplina inquebrantable, guardó silencio durante meses, mientras se intensificaba el torrente de comentarios que se había generado en torno a su supuesta ruptura con Angélica Vale. Los tabloides comenzaron a especular, los sitios de chismes avivaron las sospechas y las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: convertir un susurro en una tormenta. Pero tras ese silencio se escondía una historia más compleja, más humana y más dolorosa de lo que nadie hubiera imaginado. Según fuentes cercanas a ella, la presión mediática había comenzado a generarle una gran inseguridad. Cada entrevista giraba inevitablemente en torno a la misma pregunta. ¿Qué pasó con Angélica? ¿Por qué ya no están juntas? ¿Rompieron? Y aunque la cantante y actriz sonreía profesionalmente, su incomodidad era evidente. Hablar de ello implica abrir la caja de Pandora de recuerdos, malentendidos y decisiones difíciles, que no siempre puede tomar sola. En su vida privada, Lucero señala que el público tiene una visión idealizada de la amistad en el mundo del espectáculo, como si cada relación fuera perfecta, eterna y sin conflictos. No somos personajes de telenovela, suspira. Somos seres humanos, con diferentes horarios, emociones y momentos. Sin embargo, cualquier declaración sacada de contexto puede convertirse en un titular escandaloso, algo que siempre intenta evitar para proteger su vida privada. La distancia entre Lucero y Angélica no surgió de un solo evento, sino de una serie de circunstancias. La industria del espectáculo las ha separado físicamente, una en México, la otra en Estados Unidos, con agendas imposibles, responsabilidades familiares, contratos de exclusividad y, sobre todo, los desafíos emocionales que cada una enfrenta en su vida. A pesar de esto, el público insiste en ver una ruptura que tal vez sea solo una evolución natural, pero Lucero sabe que guardar silencio tiene un precio. El precio de que otros llenen el vacío con versiones distorsionadas. En los pasillos de los estudios de televisión, se dice que el distanciamiento comenzó cuando Angélica Vale decidió mudarse definitivamente a Los Ángeles para centrarse en su carrera internacional y su familia. Lucero, por su parte, vive uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional, con proyectos que la mantienen en constante movimiento. Ambas se encuentran en etapas diferentes de sus vidas, pero a la prensa le encanta buscar confrontación. Una historia de conflicto siempre resulta atractiva, incluso cuando no existe. Lo que pocos saben es que Lucero intentó mantenerse en contacto muchas veces, enviando mensajes, llamando e incluso dejando pequeños regalos en fechas importantes. Sin embargo, muchas veces la respuesta era lenta o nunca llegaba. No era porque Angélica quisiera mantener la distancia, sino porque también afrontaba su propia carga emocional, la maternidad, nuevos retos y las inseguridades propias de una industria tan competitiva. Así, poco a poco, el silencio se instaló entre ellas. Un silencio que ninguna de las dos deseaba,
pero que ambas, sin darse cuenta, alimentaron. Para Lucero, hablar en público significaba que sus palabras corrían el riesgo de ser malinterpretadas o usadas en su contra. Ella, siempre cuidadosa con su imagen y respetuosa con los demás, se encontraba atrapada entre el deseo de aclarar la situación y el miedo a revelar demasiado. Además, sentía que no debía compartir aspectos de la vida de Angélica que solo ella podía explicar. No quiero decir nada que pueda herirla, o que no me esté permitido decir, confesó a sus amigas más cercanas. En las redes sociales comenzaron las especulaciones sobre celos en el trabajo. Se hablaba de contratos perdidos, proyectos en disputa e incluso supuestos malentendidos entre sus familias. Cada hipótesis parecía más absurda, pero las consecuencias eran claras. El público empezó a dudar de una amistad que, aunque transformada por la vida, jamás se había roto. Lucero sabía que tarde o temprano tendría que hablar. Su silencio, en lugar de protegerla, solo alimentaba aquello que tanto quería evitar. Y fue esa sensación de injusticia, la de que se estaba creando una historia falsa, lo que finalmente la hizo romper el silencio. El momento llegó durante una sesión de grabación especial donde, irónicamente, nadie esperaba una revelación tan personal. Lucero se mostraba relajada, respondiendo preguntas sobre su carrera, su relación con los fans, sus proyectos internacionales, hasta que un reportero formuló la pregunta que llevaba meses en el aire. Lucero, ¿qué pasó con Angélica Vale? ¿Por qué ya no están juntas? El equipo se puso tenso. Algunos la miraron, otros bajaron la vista como esperando otra evasiva. Pero esta vez su expresión cambió. Respiró hondo, apoyó las manos sobre la mesa y decidió que había llegado el momento. Creo que es hora de hablar, dijo con calma. Una frase sencilla, pero resonó como una bomba en el estudio. Lucero no alzó la voz ni mostró enfado, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sabía que cada palabra tendría consecuencias inmediatas, pero también sabía que el silencio ya no era una opción. En ese instante, todos comprendieron que estaba a punto de revelar algo importante. No un escándalo, no una discusión, sino una verdad profunda, sincera y humana. Y así comenzó su confesión. Una confesión que cambiaría por completo la narrativa mediática, disiparía rumores y abriría la puerta a una nueva comprensión de su relación con Angélica Vale. Pero lo que dijo, y cómo lo dijo, merecía un capítulo aparte. Cuando Lucero pronunció esas palabras, creo que es hora de hablar. El ambiente en el estudio cambió por completo. Los reporteros, acostumbrados a respuestas diplomáticas y palabras cuidadosamente elegidas, se quedaron paralizados, casi conteniendo la respiración. La decisión de Lucero de romper su silencio no solo marcó un punto de inflexión en su relación con la prensa, sino que también abrió la puerta a una verdad que muchos habían estado distorsionando durante meses. Una verdad que había ocultado celosamente por su propio orgullo, por Angélica Vale y por una amistad constantemente bajo la lupa pública. Lucero hizo una pausa de unos segundos antes de continuar. No quería hablar impulsivamente ni con ira. Quería que sus palabras fueran precisas, que transmitieran la mezcla de emoción y dolor que había cargado en su interior durante tanto tiempo. Angélica y yo nunca hemos tenido una mala relación, comenzó, con una calma que sorprendió a todos. Pero la vida es complicada, y a veces, incluso cuando hay mucho amor, los caminos empiezan a divergir de maneras que ninguna de las dos deseábamos. Con eso, puso fin a los rumores más maliciosos, aquellos que sugerían competencia, celos artísticos, que una persona había hablado mal de la otra. Sin embargo, su tono indicaba que la historia era mucho más profunda que una simple ruptura. Lucero continuó. Quiero mucho a Angélica. Siempre la he querido, pero también respeto su momento, sus decisiones, sus prioridades. Ha pasado por experiencias importantes e intensas, y nunca quise entrometerme. Quería darle su espacio. Tras esas palabras se escondía una confesión silenciosa. Lucero había estado esperando señales, mensajes, momentos que no habían llegado. Sentía la ausencia, pero no quería culpar a nadie. En su mundo, el afecto no se medía por la frecuencia, sino por la sinceridad.
Los reporteros, más atentos que nunca, comenzaron a tomar notas frenéticamente. Sabían que se enfrentaban a una verdad que haría añicos toda la narrativa mediática que ellos mismos habían ayudado a construir. Sin embargo, Lucero no habló con resentimiento. Su voz era suave, casi maternal, llena de comprensión. Cuando la gente empezó a decir que habíamos peleado, me dolió, admitió, porque nunca hubo ninguna pelea. Nunca hubo ningún problema real. Simplemente eran otros tiempos. Esta declaración caló hondo, no solo en la prensa, sino también entre quienes vieron después el video viral. ¿Cuántas amistades se han esfumado así, sin peleas, sin reproches, simplemente por las cargas de la vida adulta? Pero hay un detalle que llamó especialmente la atención de todos. Lucero contó que intentó contactarla muchas veces. Le escribí muchas veces. A veces contestaba, a veces no. Sé que no fue por malicia. Ella también tenía 1000 responsabilidades. Y entendí que estaba pasando por un momento difícil. No podía pedirle que me contestara cuando probablemente no tenía fuerzas ni tiempo. Este fragmento revela una nueva dimensión de la historia. Lucero no sufría por un conflicto, sino por la ausencia. Una ausencia que intentaba aceptar sin insistir, por respeto. Lucero compartió entonces un recuerdo que conmovió a todos los presentes. Un día grabé un programa que sabía que le gustaría, y sin dudarlo, le envié fotos, videos, como siempre hacíamos. No obtuve respuesta, y supe que algo había cambiado. No entre nosotras, sino en su vida. Esta confesión, tan íntima, tan humana, dejó claro que la distancia no era fruto de un conflicto, sino de un inevitable cambio emocional. Lucero lo dijo no para hacerse la víctima, sino para ilustrar cómo las amistades, incluso las más cercanas, pueden cambiar con el tiempo. Los periodistas, conmovidos por su sinceridad, cambiaron de tono, ya no buscaban un titular sensacionalista. Querían comprender. ¿Significa esto que ya no hay relación?, preguntó alguien con cautela. Lucero sonrió levemente, como si la pregunta hubiera desvelado un capítulo de su vida que llevaba años meditando. La relación sigue ahí, respondió. Quizás no como la gente la recuerda, pero sigue ahí. Los sentimientos siguen ahí. Estaría ahí para ella sin dudarlo si me lo pidiera, y sé que ella también lo estaría. Con eso, expresó una verdad que muchos se resisten a admitir. No todas las amistades tienen que ser duraderas para ser profundas. A veces, el amor por alguien puede superar el silencio, la distancia, la separación. Pero no toda es nostalgia. Lucero también mencionó el impacto mediático que esta historia tuvo en su vida. Lo que más me dolió, confesó, fue que la gente dijera que yo había hablado mal de ella o que ella había hablado mal de mí. Eso nunca sucedió. Nunca. Su voz se quebró de repente, pero mantuvo la calma. El problema es que cuando uno se queda callado, la gente inventa cosas. Y yo me quedé callada para protegerla. Para evitar armar un escándalo por algo que ni siquiera era un problema. Pero al final, creo que mi silencio fue contraproducente. Estas palabras revelaron la razón exacta por la que decidió hablar. No por ira, sino por justicia. Por dignidad. Por amor a Angélica. Porque dejar que se contara la historia de un conflicto que no existió era, en cierto modo, una traición a la historia que habían compartido durante tantos años. Luego llegó la parte más sorprendente de su declaración. Lucero reveló que, antes de hablar públicamente, había intentado contactar a Angélica para informarle. No quería que se enterara por los medios. Dijo, quería decírselo yo misma. Pero no obtuve respuesta. Y lo entiendo. Ahora es su vida. Y lo respeto. Esta declaración causó sorpresa. No porque insinuara una ruptura, sino porque reveló la inmensa sensibilidad de Lucero, su deseo de no herir a nadie, su necesidad de cariño incluso en medio de la tormenta mediática. Tras esta confesión, la cantante hizo una larga pausa, mirando fijamente a la cámara. Mis sentimientos por ella siguen intactos.
No necesito que hablemos todos los días para saberlo. La distancia no borra los años que hemos estado juntas. Fue una conclusión poderosa, sincera, casi poética. La prensa, acostumbrada a buscar escándalos, se había topado con una historia profundamente humana. Una historia de hermandad, respeto, silencio y, sobre todo, madurez. Una historia que refleja la vida real, no las historias ficticias que el público quiere consumir. Pero mientras Lucero se sincera, la pregunta que muchos se hacen es inevitable. ¿Cómo reaccionará Angélica Vale ante estas afirmaciones? Su reacción, su mirada, su silencio, sus palabras, determinará el destino de esta historia. Tras hacerse públicas las declaraciones de Lucero, las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Empezaron a circular videos por todas las plataformas, y los programas de entretenimiento dedicaron horas a analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Sin embargo, mientras el mundo murmuraba, comentaba y especulaba, una pregunta dominaba la conversación. ¿Cómo reaccionaría Angélica Vale? A diferencia de Lucero, Angélica había mantenido un perfil bajo durante meses. Anunció nuevos proyectos y compartió algunos momentos familiares, pero evitó cuidadosamente mencionar su vida más privada. Sin embargo, a medida que la declaración de Lucero se convertía en una tendencia mundial, la presión aumentó exponencialmente. Medios estadounidenses, mexicanos y latinoamericanos comenzaron a solicitar entrevistas, comentarios y declaraciones. Sus fans, que la admiraban por su sinceridad, inundaron sus redes sociales suplicando una respuesta. Pero Angélica guardó silencio, un silencio distinto al de Lucero. Un silencio que no parecía evasivo, sino reflexivo. Fuentes cercanas a Angélica confirman que recibió el mensaje de Lucero, que la cantante le había enviado antes de pronunciarse públicamente, pero no supo cómo responder. No porque no quisiera, sino porque revivir una historia tan nostálgica y sentimental le resultaba emocionalmente difícil. Para Angélica, Lucero representaba una etapa de su vida marcada por el crecimiento, el aprendizaje y las relaciones profundas. No era solo una colega artística, también era una figura importante, parte de un círculo afectivo que había mantenido durante muchos años. Por eso, cuando finalmente decidió responder, lo hizo con su característica profundidad. 3 días después del anuncio de Lucero, Angélica Vale apareció en una transmisión en vivo, desde la intimidad de su hogar, sin maquillaje elaborado, sin iluminación profesional. Simplemente ella, con la naturalidad y la sinceridad que siempre la caracterizaron. Vi todo lo que se dijo, comenzó diciendo en voz baja. Y quiero decírselo desde el fondo de mi corazón, porque Lucero se lo merece, y ustedes también. Al oír el nombre de Lucero, se le llenaron los ojos de lágrimas. No era tristeza, era gratitud mezclada con nostalgia. Quiero muchísimo a Lucero, afirmó. Y oírla hablar con tanto cariño me conmovió profundamente. No me esperaba lo que iba a decir. Nunca le pedí que me explicara algo inexplicable. Pero lo hizo, y lo hizo con amor. Estas palabras sinceras y conmovedoras rompieron por completo la narrativa del conflicto. Angélica confirmó lo que Lucero había insinuado. Nunca hubo ningún conflicto entre ellas. Lo que existía era la vida, con sus complicaciones, sus etapas y sus inevitables ausencias. Entonces llegó la parte más reveladora de sus palabras. Si no siempre respondía a sus mensajes, no era por falta de cariño, confesó. Era porque estaba abrumada, entre el trabajo, la familia, las mudanzas a diferentes países y momentos personales difíciles que quería mantener en privado. Había días en que ni siquiera tenía fuerzas para decir hola. Su voz se quebró ligeramente. Era la primera vez que admitía públicamente que estaba pasando por momentos emocionales difíciles, algo que sus fans sospechaban, pero que ella nunca había confirmado. Nunca quise que Lucero pensara que la estaba alejando. No es cierto. Intentaba preservar la integridad. Para Angélica, hablar de esto no fue fácil. Revelarse significaba abrir una parte de su vida que había mantenido oculta con mucho celo. Pero sabía que era necesario para poner fin a años de especulaciones. Luego, con profundo respeto, añadió:
Lucero hizo algo muy valiente. Habló cuando no tenía por qué hacerlo. Y no sé cómo agradecerle que dijera lo que pensaba, que no me hiriera, que no me juzgara. El agradecimiento conmovió a sus fans, que inundaron la transmisión con palabras de ánimo y admiración. Pero Angélica aún no había terminado. De hecho, lo más impresionante llegó justo después. Tras un instante de silencio, mira a la cámara con total sinceridad. Si hay algo que lamento, dice, es no haberle dicho más a menudo cuánto la quiero. Porque la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, y a veces dejamos que el silencio hable por nosotros. Ese momento, tan humano, tan desgarrador y tan real, marca el clímax emocional del capítulo. Angélica no solo responde a Lucero, confiesa sus propios pecados, miedos y cicatrices. Y con un gesto emotivo, añade, si Lucero me necesita, aquí estaré. Las redes sociales estallaron tras el anuncio. Confirmó que, a pesar de la distancia y el silencio, su vínculo permanecía intacto en su esencia. No se trató de una reconciliación, porque nunca hubo una ruptura, sino de una reconexión emocional, impulsada por la verdad y la transparencia. Sin embargo, la parte más importante de la declaración de Angélica fue su reflexión final, una que resuena profundamente en quienes han experimentado amistades marcadas por la distancia. A veces pensamos que para amar a alguien, tenemos que estar presentes todo el tiempo. Pero no es así. El amor, el verdadero amor, tiene su propio ritmo. Lucero y yo nos amamos. Y eso basta. Con esas palabras, finalizó la transmisión, dejando a la audiencia con una mezcla de paz, alivio y esperanza. Según fuentes cercanas a ella, Lucero vio el video sola. Lloró, sonrió y dijo algo que pocos esperaban. No hay nada más que decir, todo está dicho. Por primera vez en mucho tiempo, la prensa no tenía ningún conflicto que explotar. Lo que encontraron fue una historia de madurez, respeto y cariño que trascendía el sensacionalismo. Una historia que nos recuerda que las relaciones humanas, sobre todo las importantes, no siempre necesitan ser explicadas ni justificadas ante el mundo. Lo que queda ahora es un puente reconstruido, no un puente perfecto, no un puente que se cruce a diario, sino un puente sólido, construido con la verdad. Porque cuando dos personas se aman de verdad, ni la distancia ni el silencio pueden destruir lo que la vida les ha brindado. La historia de Lucero y Angélica Vale no es una de conflicto, sino la de dos mujeres que han crecido, evolucionado y afrontado diferentes etapas de sus vidas bajo la constante mirada del público. Lo que el mundo entiende como distanciamiento es, en realidad, el resultado natural de caminos distintos, responsabilidades crecientes y silencios necesarios para sanar. Tras meses de rumores, especulaciones y presión mediática, ambas decidieron hablar con sinceridad. Lucero lo hizo con la serenidad de quien sabe que la verdad no necesita adornos. Angélica lo hizo con la vulnerabilidad de quien admite sus propias luchas internas. Y así, juntas, a pesar de la distancia, devolvieron a su historia la dignidad que merece. Demostraron que la verdadera amistad no es la que se repite día a día, sino la que permanece intacta incluso cuando el tiempo, la distancia y las circunstancias las lastiman. Hoy, el público por fin puede comprender que no hay rupturas, ni celos, ni traiciones. La vida continúa. Y la vida, como siempre, escribe sus propios capítulos. Ambos, desde sus respectivos mundos, han demostrado que las relaciones humanas son más complejas y hermosas de lo que las redes sociales y los titulares sensacionalistas nos quieren hacer creer. Los sentimientos siguen intactos, el respeto perdura, y el vínculo emocional entre ellos nunca se rompió. Simplemente estuvo cubierto por el silencio durante un tiempo. Esta historia no termina aquí. Simplemente entra en una nueva fase, más madura, más auténtica y más libre. Si disfrutaste de este análisis detallado y profundo sobre este hombre, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video, comentar tu opinión, compartir este video o artículo con tus amigos. Cada suscripción y cada interacción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, con análisis rigurosos, historias interesantes y un trato respetuoso hacia las figuras del mundo del espectáculo.
Gracias por acompañarme en este reportaje. Nos vemos en el próximo artículo.